En este trabajo vamos a analizar dos imágenes del Códice de Florentino relacionadas a la conquista de México. Este Códice de Florentino es un documento del siglo XVI elaborado bajo la dirección de Fray Bernardino de San Juan, pero en el cual también participaron indígenas, quienes realizaron las imágenes. Por eso, este no es solamente un registro desde la mirada española, sino un espacio donde también aparece la visión indígena. El códice reúne información sobre la cultura y las historias de los pueblos nahuas y en la parte de la conquista muestra este proceso como una ruptura profunda. A partir del análisis de Diana Magaloni, entendemos que las imágenes no son simples ilustraciones, sino más bien una forma de comunicar significados a través de los símbolos. En este trabajo analizaremos dos escenas, una de combate y otra en el Templo Mayor, un espacio sagrado. A partir de estas imágenes vamos a responder qué cuentan, qué significan y qué elementos principales aparecen en ellas. Además de esto, también estableceremos la relación entre las imágenes y los textos que las acompañan, viendo qué tienen en común y en qué se diferencian. Y vamos a analizar cómo se combinan estos elementos con la tradición nahua y las influencias europeas. Finalmente, abordaremos estas imágenes desde los estudios visuales, entendiendo que no son neutrales, sino que reflejan interpretaciones, tensiones y formas de resistencia en el contexto de la colonización. Bueno, prosiguiendo con la siguiente imagen, esta se sitúa en el contexto de la conquista de México, específicamente durante un episodio de violencia ocurrido en Tenochtitlan, mientras los españoles ya se encontraban dentro de la ciudad. De acuerdo con el relato del Códice Florentino, este acontecimiento tuvo lugar durante una festividad religiosa, en la que los mexicas se encontraban reunidos en un espacio ceremonial. Según el texto, los españoles, liderados por fuerzas asociadas a Hernán Cortés, aprovecharon el momento en que la población estaba concentrada y desarmada para cerrar las salidas del recinto. Posteriormente, ingresaron armados y comenzaron a atacar a las personas que participaban en la celebración. Este episodio es conocido históricamente como la matanza del Templo Mayor y representa uno de los momentos más violentos del proceso de conquista. Las fuentes describen cómo la población intentó huir o esconderse, mientras que los atacantes continuaron la agresión dentro del recinto. Este contexto refleja un escenario de conflicto externo, donde la violencia interrumpe un espacio ceremonial y religioso, evidenciando el choque entre ambas culturas durante la ocupación española. Bueno, yo les voy a hablar sobre la interpretación de la primera imagen, o también conocida como la matanza del Templo Mayor. Esta es una escena muy cruda, de hecho una de las más crudas que se presenta en el Códice Florentino. Y bueno, ¿qué muestra? Pues aquí se muestra una escena en la que actúan dos bandos. Están los españoles y está el bando de los pueblos originarios, o también los del pueblo mexica. Bueno, los indígenas se muestran desnudos o con poca ropa. Esto es muy representativo, ya que influye mucho la vulnerabilidad que aquí se presenta. ¿Por qué digo vulnerabilidad? Porque ellos en su contexto estaban en una fiesta sagrada, estaban danzando, estaban celebrando, y de un momento a otro vienen los españoles y generan toda esta matanza, todo este desastre. Y bueno, es donde aquí se presentan algunos cuerpos mutilados, partes de ellos por todos lados en la escena. Su modestia, es decir, su desnudez y sus cortes de pelo dan a entender que son pertenecientes a los mexicas o los pueblos originarios, como bien dije anteriormente. Además, la posición, ellos están acostados boca abajo, como bien dije anteriormente también, con varias partes del cuerpo dispersas por ahí. Esto puede interpretarse como un símbolo de derrota, sometimiento y fragilidad. Produce también un contraste muy evidente de la violencia y de todo el caos que se generó a raíz de esto. Parecen no saber o no haber tenido tiempo de reaccionar, ya que se muestran desarmados. Como bien dije, estaban en una fiesta, no esperaban que nada de esto ocurriera. Fue un ataque por la espalda, por decirlo así, de los españoles en contra de ellos. Y ya que hablamos de los españoles, ¿cómo se presentan? Bueno, ellos se presentan de una manera muy
de una manera muy representativa también, ya que se muestran sometiendo a los indígenas o a lo que queda de ellos. Se muestran como una figura imponente, con sus sombreros de plumas, con sus lanzas, con sus armas, con ropas tradicionales de Europa también. Esta parte se puede analizar desde el punto que trata Magaloni, y es que ella también utiliza el método de la ropa, de las sombras, de las líneas, de los detalles, para dar un poco a entender de que también los indígenas quisieron entrar un poco en el contexto europeo, en el sentido de que mientras más detalles tuvieran los espacios, más realistas se creían estos. Y eso era también una idea que tenían los creadores del códice, y era que las vivencias que ellos pasaron no quedaran como tan, no, esto solamente es un invento. De hecho, mientras más detalles tuviera la escena, los dibujos, más realistas se consideraban, mientras menos detalles tuvieran estos dibujos, menos realistas o menos creíbles eran para el público. Otro punto es el tema de las espadas. ¿A dónde apuntan estas? Estas apuntan directo a los mexicas, a las personas indígenas. Las apuntan con agresión, con violencia, con todo menos algo bueno. Y bueno, de esta manera se busca inferir que las imágenes que transmite el códice son para generar un impacto visual. Es como que una voz invisible que nos dice: yo viví esto, estas son mis vivencias, no son actos heroicos como nos han querido retratar los españoles, sino que es un acto sumamente sádico, sumamente sangriento, que vivieron todas estas personas anteriormente para hacer lo que hoy somos. Tras la ocupación española de la ciudad, Montezuma quedó bajo control de los conquistadores, en medio de un clima de tensión, conflicto interno y resistencia por parte del pueblo mexica. Se produjo su muerte, la cual ha sido interpretada de distintas maneras en las fuentes históricas. El fragmento del Códice Florentino describe los acontecimientos posteriores a este hecho. En él se relata cómo, días después de una matanza, los mexicas encontraron los cuerpos de Moctezuma y de otros líderes, los cuales habían sido arrojados fuera de los espacios reales. Posteriormente, estos cuerpos fueron recogidos por la población indígena, quienes realizaron ceremonias funerarias de acuerdo con sus costumbres, incluyendo rituales y prácticas destinadas a honrar a los difuntos de alto rango. También se menciona que tras estos rituales los restos fueron cremados, siguiendo la tradición funeraria de los mexicas. Este contexto refleja un momento de crisis política, social y cultural, marcado por la violencia, la pérdida de líderes y el colapso progresivo del orden mexica durante la conquista. Hoy les hablaré sobre la interpretación de la segunda imagen que estamos analizando en mi grupo de trabajo y yo, teniendo en cuenta el análisis de imágenes del Códice Florentino. Pues muy bien, espero que les parezca interesante esta interpretación. Puedo empezar diciendo que en esta imagen se muestra el templo como asiento sagrado, ya que se presencia una escena muy desgarradora. En dicha escena se muestra un cuerpo desmembrado o destruido en el centro de este. Y se sugiere que veamos esta escena lo veamos como una ruptura de un orden social. Y no solamente lo veamos como una muerte o fallecimiento de alguien, sino también como una catástrofe mayor que se le avecinaba a estos pueblos colonizados por dimensiones políticas, religiosas o cósmicas de dichos pueblos. Pues bien, se sugiere que en esta escena es el fallecimiento o el ritual de fallecimiento de una persona de alto rango. Pues en el Códice Florentino no está muy bien verificado quién es esa persona, pero se le atribuye al Montezuma. Pues hay una cita relacionada a esto y los llevaron a un oratorio que se llamaba Acapulco e hicieron allí las ceremonias que solían hacer a los difuntos de gran valor. También se le atribuye a él porque en páginas anteriores se ve a esta persona
con una corona o vestimenta que tenían símbolos o elementos que eran caracterizados por ser una persona de alto rango. Y también se puede decir que en la imagen se presencian personajes de estos pueblos alrededor de la persona que estaba en el centro del templo, teniendo emociones como asombro o de dolor. Pues muy bien, se sugiere también que no presenciemos esto como un testimonio de estos pueblos, sino como algo que se le avecinaba, o una catástrofe misma que hacían obligar a mirar su propio destino a dichos pueblos. Pues muy bien, desde Magalioni comenta que o dice que no veamos esto solo como simbólico a un cuerpo indígena de carácter social, pues también lo relacionemos como una persona sacrificada, y también como una caída de estos pueblos por parte de las conquistas de los españoles. Otros elementos que se le pueden atribuir a esta imagen es que hay elementos como el fuego, que representa la devastación en esta escena. También, como dije anteriormente, las emociones que representaban estos personajes, el ritual que se estaba haciendo, ritual o ceremonia de difunción que se le estaban haciendo a esta persona, y otros elementos característicos como la leña, que podía pues también estar apegado a esto. Y puedo terminar diciendo que en esta interpretación sería que la imagen representa no solo una conquista que es figurada como un acto violento, sino también como una fractura o un desgarre que tuvieron los pueblos colonizados por parte de las conquistas de los españoles. Para comprender mejor estas imágenes, retoma Diana Magaloni Kerpel en su artículo de 2003, Imágenes de la conquista de México en los códices del siglo XII, una lectura de su contenido simbólico, quien a su vez se basa en Elizabeth Bond para decirnos de que los pueblos indígenas registraban sus historias mediante pictografía, es decir, imágenes que funcionaban como formas de escritura. Estas no se entienden por separado, sino por su relación entre los elementos, es decir, como la posición, los gestos, el tamaño, los objetos que producen significado y que funcionan igual que las palabras dentro de la oración. Bond llama a este sistema semasiográfico porque las imágenes comunican ideas sin la necesidad de formar palabras. En México Central, este sistema era conocido como tlacuiloyi, que es la escritura, la práctica realizada por el tlacuilo, que se puede entender como el pintor o el escriba. Por lo tanto, el Códice Florentino o las imágenes del Códice Florentino no se pueden entenderse únicamente como el registro de historia, sino como interpretaciones visuales de la conquista. Esto puede verse claramente en la escena de la matanza. Allí los españoles aparecen arriba, erguidos, vestidos y armados, mientras que los mexicas están abajo, heridos e inclinados con el cuerpo descubierto, o bueno, lo que queda de ellos. Si bien algunos de estos elementos son propios de su vestimenta de esa época, esa diferencia tampoco es que sea inocente o casual, ya que, como dice Bond, la gramática de la imagen produce sentido. La oposición de la arriba, abajo, el vestido desnudo, el armado, el desarmado, construye esta jerarquía visual que presenta a los españoles como dominadores y a los mexicas como víctimas. En este sentido, la imagen no muestra una masacre, o no solo muestra una masacre, sino la relación de poder y el inicio del derrumbe del mundo mexica. Lo mismo ocurre en la escena de la muerte de Montezuma. El dolor de los mexicas no se entiende únicamente porque el texto dice de que están llorando, sino porque Tlacuilo organiza la imagen para que se pueda leerse de esta manera visualmente. Algunos personajes nos damos cuenta que se llevan la imagen al pecho, otros inclinan el cuerpo y de sus ojos salen ciertos signos que se pueden interpretar como llanto. Además, Montezuma conserva su corona y ocupa el centro de esta composición, lo que lo distingue de los demás.
Así la imagen comunica duelo, nobleza y pérdida colectiva. A partir de esto, Magaloni sostiene de que las imágenes del Códice Florentino no funcionan como simples ilustraciones, sino como formas de escritura visual. Los tlacuilos organizan las figuras, los gestos, los espacios para transmitir una interpretación de estos hechos. Por eso la imagen de la matanza, la disposición de los cuerpos y la diferencia entre los españoles y mexicas construye una relación de dominio y de vulnerabilidad, mientras que en la escena de la muerte de Montezuma, ejemplo, los gestos de los personajes y de la ceremonia permiten representar el dolor y la pérdida colectiva. De esta manera, las imágenes no solo cuentan lo que ocurrió, sino también cómo fue vivido y entendido por los mexicas. Así, el Códice Florentino conserva una memoria indígena de la conquista a través de las imágenes.